Hablemos de discapacidad, un espacio del Consejo Consultivo de Discapacidad. Vamos a ponerle más hora al día, vamos a crecer para que haya más sabiduría, vamos a dejar de querernos un poco más y vamos a echarle una mano al que está detrás, vamos a quitarnos la Y ahí vamos a acercarnos a todos los compañeros y las compañeras que hacen Hablemos de Discapacidad. Y sin más, saludo a la compañera Rosa Costa. ¿Cómo le va, Rosa? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está Néstor? Muy bien, muy entusiasmado a pesar de la lluvia y de estos climas que vamos a tener, creo que hasta el sábado y domingo, porque no lo he dicho en toda la mañana. Hay una temperatura de 14 grados centígrados en Capital y es un día lluvioso para todos, lindo para tomar mate y torta frita. Rosa, ya volvemos. Vamos a saludar a Iván Solco. Buen día, Néstor y equipo, ¿cómo están? Muy bien, y escucho clara su voz, así que me quedo tranquilo de que vamos a salir bien. Y saludo también a la compañera Mónica Bianchi. ¿Cómo le va, Mónica? Buenos días. Mónica Bianchi. Buenos días, Néstor. Buenos días a todo el equipo de esta radio. Buenos días al invitado especial que tenemos hoy, a Rosa y a Iván. Muy bien. Comiencen ustedes con el espacio. Yo doy un paso al costado, pero lo seguiré atentamente porque, como siempre, me interesa muchísimo todas y cada una de las cosas que dicen y los invitados que traen. Muchas gracias, Néstor. La verdad es que hoy vamos a dedicarle nuestra columna a la temática de la comunicación y de la información. La pregunta es, ¿de qué se trata la accesibilidad universal de la comunicación para y por la comunicación de las personas con discapacidad? ¿De qué se trata las leyes o las normativas que tenemos, como es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Web Accesible, para que todas las personas con discapacidad podamos acceder a la información y a la comunicación? Como siempre digo yo, la comunicación y la información es un derecho de todos, no es el privilegio de muchos, sino un derecho de todos. Y fundamentalmente no es lo mismo comunicación que información. Es así, ¿no? Tal cual, compañera. Buen día a todos. Cuando hablamos de accesibilidad en la comunicación, estamos hablando, y en mayúscula lo digo, de democracia. Y me sujeto de dos términos que utilizaste, que es comunicación e información, que son dos conceptos muy utilizados y en ocasiones motivo de confusión por parte de los usuarios. Sin embargo, y a pesar de ello, son muy diferentes. Cuando hablamos de comunicación, hacemos referencia a un proceso en el que intervienen dos o más usuarios, intercambian datos, mensajes y adoptan la postura de emisor y receptor de forma alternativa. En cuanto a la información, es el conjunto de datos que se han elaborado previamente para configurar un mensaje. El objetivo por parte del emisor es que llegue al receptor de manera eficaz. Independientemente de estos términos, creo que la tarea fundamental la va a contar el entrevistado del día de hoy. Por eso, Rosa, si estás por allí. Sí, por supuesto, aquí estoy y bueno, gracias, como siempre, muy contenta de poder compartir este momento tan especial. Como todas las mañanas de los martes en Salir por Arriba, estamos con un invitado especial, como decimos nosotros, de lujo el día de hoy, porque está visitándonos precisamente el licenciado y profesor en comunicación social, presidente de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Buen día, José Luis, ¿cómo le va? Un placer. Hola, buen día, Rosa. Un gusto realmente para mí estar con ustedes. Saludos a las compañeras y a los compañeros. Muchas gracias por darnos la oportunidad y, bueno, y quitarle un poco de su tiempo, de sus múltiples actividades,
y poder estar con nosotros el día de hoy. Y hay tantas cosas que están relacionadas al tema de la comunicación, pero cuando se unen Ujú. ideas y personas, eh, vamos en busca de otros objetivos. Y mi primera pregunta para dar pie a toda esta conversación del día de hoy es, ¿cómo nace la red de comunicadores con discapacidad? Ujú. Con discapacidad Sí, visual, perdón. si me permitís un segundito nada más antes de responder la pregunta, quisiera agregar a la presentación de la cuestión de la comunicación y de la información que muy bien hacía el compañero y la compañera, que es muy cierto esto que es un derecho, ¿no? Nosotros, personas con discapacidad, como sujetos de derecho. Y estos derechos están enunciados en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se sancionó allá por el año 2006 en la sede de los Estados Unidos en Nueva York, y que a partir de ese momento los países del mundo comenzaron a ratificar esa convención. Y en el año 2008, bajo la presidencia de Néstor y Cristina Kirchner, en Argentina se ratificó. Y no solamente que se ratificó, sino que también bajo el gobierno de Néstor y Cristina se sanciona una ley. Por lo tanto, en Argentina la convención es ley. Todo lo que dice la ley, la convención, perdón, debe cumplirse porque es ley. Y si no se cumple, uno puede apelar. Esto es un hecho histórico para las personas con discapacidad porque hay países que ni siquiera la han ratificado a la convención, ¿no? Hablamos mucho de la convención, pero hay países que no ratificaron. Nosotros no solo que ratificamos, sino que es una ley nacional. Qué Perdón, importante, ¿no? José Luis, y además, Sí, eh, por una ley del año 2014 tiene jerarquía constitucional. exactamente, exactamente. Lo cual para Argentina es un gran logro en cuanto a discapacidad. Bueno, y ahora respondiendo a tu pregunta, el origen de la red de comunicadores con discapacidad visual, allá por el año 2018 nos reunimos un grupo de comunicadores con discapacidad visual, tanto personas ciegas como con baja visión, y nos planteamos dos cuestiones. Una que tenía que ver con el acceso a la comunicación, si estaba dada, garantizada la comunicación para las personas con discapacidad visual. Y obviamente, más allá de tener el artículo 66 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que también es una gran herramienta para la inclusión de las personas con discapacidad a la comunicación y a la información, eh, podíamos decir que no estaba garantizada ese acceso a la comunicación. Por otro lado, también veíamos que los medios de comunicación no trabajaban la temática de la discapacidad desde un enfoque del modelo social. Había como mucha presencia todavía de este modelo médico rehabilitador, ¿no? Ver a la discapacidad como una patología, la persona con discapacidad como una persona que necesita la beneficencia, no el cumplimiento de sus derechos, la imagen de un ser desvalido, un ser que no puede realizarse en la vida, que no puede concretar lo que desea, ¿no? Y además, también notábamos que las personas con discapacidad no estaban insertas en los medios de comunicación. Y no porque no tuvieran la capacidad para hacerlo, sino porque, bueno, había un montón de obstáculos que no permitían ese acceso. Esos fueron como las premisas, ¿no? Como los objetivos Sí. fundamentales que nos llevó a constituir la red de comunicadores, que está integrada por estudiantes, profesionales y afines a la comunicación, no solamente de Argentina, sino también de nuestra querida patria grande y también de España. Qué maravilla, la verdad que es un placer saber bueno, que tomaron esta decisión tan importante de poder unir estas ideas y a su vez ir concretándolo, digamos, en la unión hacemos la fuerza, que es lo que siempre Totalmente. proponemos, ¿no es cierto? Y dentro de esto, dentro de esta red, para lograr una comunicación que sea accesible e inclusiva, pensando precisamente en la ley, imagino que la red debe tener objetivos puntuales.
¿Podrías informarnos eso, José Luis? Sí, el objetivo fundamental tiene que ver con esto que bien decías, el establecimiento de una comunicación accesible e inclusiva, ¿no? Sí, Accesible en cuanto a que nosotros podamos acceder a los canales de información que no tienen presente aún todavía las cuestiones de los criterios de accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, para las personas ciegas, en este caso, la audiodescripción, que es un componente del artículo 66, ¿no? La lengua de señas, el subtítulo, que ahí también hay toda una cuestión. Todavía se cree en los medios de comunicación de, bueno, pusimos subtítulo, listo, ya está, alcanzamos a las personas con discapacidad auditiva. No, grave error. No tal todos cual. leen los subtítulos. Por ahí las generaciones jóvenes vienen, por suerte, con una reivindicación muy linda, muy sana de la lengua de señas, en este caso nuestra lengua de señas argentina, ¿no? Que es su lengua natural, su lengua nativa, y no leen el subtítulo. Por ahí personas mayores, sí, por ahí leen subtítulo, hay quienes hacen, como nuestra querida Mónica, lectura labial, pero digo, Claro, esto de creer que con un solo recurso alcanzamos a todas las personas con discapacidad es un grave error, es un ¿no? grave error, sí, tal cual. El tema del lenguaje sencillo, que tampoco se utiliza para las personas con discapacidad intelectual, y en algunos casos que se utilizaron, estuvo muy mal. Entonces me parece que trabajamos por esa comunicación accesible e inclusiva. Es maravilloso saber todas las cosas que hay para poder compartir precisamente en esto. Y bueno, Mónica tiene una pregunta para hacer. Mónica, Buenísimo. adelante. Sí, por eso yo decía esa frase que siempre digo, que la comunicación y la información es un derecho de todos, Ujú, tal no cual. es un privilegio de muchos. Pero yo tampoco puedo olvidarme, cuando hablo de accesibilidad a los medios de comunicación y de información, de la accesibilidad a todo lo que sea audiovisual, pero también me acuerdo siempre de la ley de accesibilidad web, porque Ujú, nosotros, las personas que sí vemos, por ejemplo, que no tenemos ninguna discapacidad visual, hacemos ujú. trámites, pagos, bancos, nos informamos, todo a través de Internet. Entonces, cuando hablamos siempre de accesibilidad, no es únicamente a la televisión, es también a todos los medios audiovisuales que puedan verse o que puedan estar a disposición de cualquier otro ciudadano. Por eso es importante también que se cumpla la ley de accesibilidad web. ¿No es así? Sí, sí, totalmente es así como lo decís, Moni. Nosotros tenemos un gran problema para acceder a las páginas de Internet, por ejemplo. La mayor dificultad que tenemos las personas con discapacidad visual tiene que ver con el etiquetado. Nosotros, para poder escuchar lo que tiene el contenido de una página, usamos un lector de pantalla. Un lector de pantalla que es una voz mecánica, sintetizada, que lo que hace es verbalizar lo que está en la pantalla, ¿sí? El mismo dispositivo, cuando tiene lector de pantalla, verbaliza todo. Perfecto. Podríamos decir que está todo solucionado. No, porque un paso previo es que el programador etiquete las secciones, las partes que tiene una página. Como decía Moni recién, por ejemplo, supongamos que ingresamos y queremos pagar nuestros servicios. Entramos a la página de la prestadora de electricidad. Bueno, tiene que decirnos dónde hay que ingresar la tarjeta, nos tiene que decir dónde va el número de usuario, nos tiene que decir dónde queremos encontrar el botón de enviar o aceptar. Si esos botones no están etiquetados, es decir, que no hay una etiqueta previa que el lector pueda leerlos, el lector de pantalla sigue de largo, dice en blanco, en blanco, en blanco. Eso nos pasa en la mayoría de los accesos a las páginas web. También nos pasa en las aplicaciones. Vieron que hoy
no sé, hasta los bancos te dicen, es muy simple, hacer todos tus trámites desde tu teléfono con la aplicación nuestra. Perfecto. Ahora, esa aplicación tampoco tiene etiquetado. Y cuando uno quiere ingresar para, no sé, saber si le depositaron su dinero, su sueldo, o si quiere hacer una transferencia, tampoco lo puede hacer. Siempre tiene que recurrir a una asistencia. Claro, a un tercero, a Que la otra persona. asistencia, que ahí aclaro algo, si me permitís. Sí. La asistencia es maravillosa. Uno está agradecido a la vida de la asistencia, de la buena voluntad, del tiempo que le dedica la persona a darnos una mano, a ayudarnos. El tema es que uno tiene que decidir cuándo quiere y cuándo no quiere la ayuda. Si yo quiero hacer mi pago de manera autónoma y no quiero asistencia, debería hacerlo, ¿no? Porque a veces cuando uno dice esto, dice, ah, sí, pero las personas con discapacidad se enojan, se quejan cuando uno los quiere ayudar. No, no, para nada, nunca nos vamos a quejar. Siempre vamos a estar eternamente agradecidos. Claro. Pero hay momentos que uno quiere hacer las cosas por sí solo. Y bueno, pero de eso se trata, ¿no? La semana pasada casualmente hablábamos con la Fundación Azul, con la Asociación Azul, de lo que es la vida independiente de cada persona, claro, indistintamente la condición de discapacidad que pueda tener cada una de ellas. La asistencia para algunos es una necesidad y para otros es parte de esa vida independiente, no estándoles encima, como dicen algunos, ¿no? claro. Iván, querido, ¿cómo estás? Tenés ahí una pregunta. Sí, compañera, muchísimas gracias. Siguiendo lo que dice José Luis, todos y todas tenemos derecho al acceso a la información con igualdad de oportunidades. Y es por eso, José Luis, que quiero hacerte una pregunta, ya Sí, metiéndonos dentro de lo que es el desarrollo laboral en la parte de tu trabajo. ¿Evalúan la incorporación de nuevas tecnologías aplicables para usuarios con discapacidad visual o con lo que tenemos hoy en día ya es suficiente? Muy buena pregunta. Mira, en realidad nunca es suficiente. Las tecnologías avanzan, se desarrollan de una manera impresionante y cada vez a las personas con discapacidad, y puntualmente las personas con discapacidad visual, nos ofrecen una gran inclusión, ¿no? Al mundo laboral, al entretenimiento. Siempre van a ser bienvenidas las aplicaciones y los desarrollos. Lo que tenemos en la actualidad son aplicaciones y programas muy buenos. El problema pasa por la parte formativa, ¿no? No todas las personas con discapacidad conocemos las aplicaciones y los programas que nos permiten, por ejemplo, como decía hoy, hacer un pago en internet, leer el diario, poder trabajar, poder leer, ¿no? No todos conocen esas aplicaciones. Lamentablemente, uno que ha tenido la posibilidad de recorrer el país se ha encontrado con casos muy terribles, ¿no? Recuerdo hace unos años atrás que trabajaba en la provincia de Formosa, en una extensión que tenía la Facultad de Periodismo en su momento. Un presidente de una institución de personas con discapacidad visual me dijo que había viajado al interior de Formosa y había encontrado un joven de 20 años que por 20 años vivió encerrado en un placar. La familia avergonzada por tener un hijo con discapacidad visual, porque obviamente era en un pueblo, estuvo 20 años encerrado. Después que llegó al centro de formación, empezó a conocer el braille, empezó a conocer el bastón, empezó a conocer los lectores de pantalla. Bueno, digo, este es un caso extremo, ¿no? Pero digo, a ver, por ahí no hay casos tan graves como estos, pero hay gente que no accede a esa tecnología, la desconoce. No hay formadores. Y cuando digo formadores, puntualmente, me refiero a las personas con discapacidad, porque somos nosotros quienes sabemos cuál es el uso. Un docente de informática por ahí puede tener la mejor buena voluntad, pero hay cuestiones que tienen que ver con cómo nosotros recorremos la pantalla, cómo nosotros preferimos acomodar, si es que se puede, a veces los menús, que tiene que ver con nuestra propia discapacidad, ¿no? Lamentablemente no hay un programa que acompañe las innovaciones tecnológicas. Me parece que eso sería importante. Y justamente lo que acaba de decir José Luis se traduce en un tema de comunicación y de información. Las personas con discapacidades
del país, sobre todo del interior, no están lo suficientemente informada sobre toda la tecnología, todo lo que haya. Pero yo quería charlar un poco sobre nuestra querida, digo querida, porque con Néstor hemos luchado muchísimo, como con otros compañeros que han puesto la piel, el lomo, la sangre por esta querida ley de medios, o la mal llamada ley de medios, la ley de comunicación, de servicios de comunicación audiovisual. Néstor ha sido un gran luchador desde aquella época de la coalición por una comunicación democrática y la redacción de los 21 puntos básicos que tiene la ley, y sobre todo me ha tenido a mí rompiendo mucho la paciencia con el tema del artículo 66. Néstor. Gracias por darme la palabra. La verdad me interesa mucho escucharlos. Y bueno, ya que me habilitan y hemos prolongado un poco más el espacio del programa, quería plantearle a José Luis, contándole algunas experiencias que fueron conmovedoras. Me acuerdo mientras los escuchaba a ustedes que en el momento de la aplicación de la ley, ya con la ley aprobada, las universidades que trabajaban de común con el gobierno comenzaron a hacer distintas aplicaciones, las primeras, para poder ver la televisión digital, para ampliar. Bueno, una de las cosas que yo había aprendido con Mónica y en la campaña por la ley es que esta ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual, no se podía ni se puede aplicar si no participan los propios actores involucrados, los pueblos originarios, las personas con discapacidad. Digo, ese concepto, y logramos que en las universidades el control remoto, por ejemplo, lo habían hecho no para personas con discapacidad. Y después se dieron cuenta, bueno, los que tienen discapacidad visual. Y me acuerdo de una charla donde Mónica fue a un lugar donde estaban las universidades, decir, no, pero existen todas estas discapacidades. Bueno, si esto no se explica y no se crea un ámbito, y esto el Estado es responsable, es muy difícil que los científicos, los profesionales, nosotros mismos, incorporemos. Vos, ¿qué con toda esta experiencia de comunicador que te permite esto, inclusive muy interesante, un concepto fundamental para la aplicación de la ley es el federalismo? Vos contabas la experiencia de Formosa. Digo, ¿qué cosas ves, además de que se puede corregir la ley y mejorar, que el Estado debería incorporar en algún espacio más o en todos los espacios a personas con discapacidad, pero ya no como un empleo, sino como un lugar donde haya un asesoramiento permanente para el Poder Ejecutivo, el Legislativo, no sé? ¿Cómo ves eso vos? Porque yo creo que ahí hay un déficit. Sí, sí, totalmente. Comparto lo que decís. Yo creo que es fundamental asesorar en discapacidad, ¿no? Porque a veces nos ha tocado como red hablar con algunas compañeras, con algunos compañeros, legisladores, provinciales, nacionales, y a veces tienen la mejor buena voluntad de cómo poder dar una mano a las personas con discapacidad, pero le falta la información, ¿sí? Puntual. Bueno, a ver, ¿qué es lo que realmente precisamos nosotros? Porque a veces tal vez se invierte mucho dinero en un recurso que realmente no nos favorece la vida, al contrario, nos complica, pero porque ahí no hubo un acompañamiento de ese proyecto por las personas con discapacidad, para que puedan decir, no, mira, esto en realidad no debería ser así, se podría hacer de esta otra manera. Es fundamental el protagonismo, como decís, de las personas con discapacidad, en el acompañamiento de los proyectos de ley, también en cuanto a insistir que se cumplan, que se aprueben, porque a veces también muchas organizaciones presentan proyectos y no hay un seguimiento. Me parece que es el protagonismo, el seguimiento, el asesorar en cuanto a discapacidad. Y además,
entender que hay que abordar la temática desde una perspectiva de discapacidad, ¿sí? Una perspectiva de discapacidad permite comprender todo este universo, como bien vos decías, porque si solamente lo abordamos desde la discapacidad, decimos, bueno, a ver, ¿qué necesitan las personas con discapacidad auditiva? ¿Qué necesitan las personas con discapacidad motriz? ¿Qué necesitan las personas con discapacidad visual? Ese sería un abordaje temático, que en realidad ese no funciona. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos abordar el tema del transporte público desde una perspectiva de discapacidad, bueno, ahí lo que tenemos que ver es cuáles son los requisitos para todas las discapacidades, no puntualmente para una. Y eso es lo que también está faltando, un enfoque de perspectiva de discapacidad, además del asesoramiento a los funcionarios públicos en cuanto a discapacidad. Y muchas veces, vos sabés que lamentablemente me ha tocado hablar en distintos lugares donde no hay consejos asesores de discapacidad. Por ejemplo, yo soy de la ciudad de La Plata. La Municipalidad de La Plata no tiene consejo asesor de discapacidad. Por lo tanto, toda la normativa que salga de la ciudad de La Plata para personas con discapacidad no tiene el asesoramiento de las personas con discapacidad. Lo cual es terrible porque se está invirtiendo plata del Estado en algo que realmente no nos va a beneficiar a los platenses, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que se hizo fue hacer desaparecer el Consejo Asesor de Discapacidad. Claro, porque la discapacidad todavía se cree que es tema de algunos. Entonces, bueno, si son pocos las personas con discapacidad en la Ciudad de La Plata, ¿para qué vamos a tener un consejo consultivo de discapacidad? Y bueno, estamos sin consejo, lo cual es terrible que pase en la capital de la provincia de Buenos Aires. Ahí escuchándote, pienso en la ley Micaela, ¿no? Y el mecanismo que se dieron en los movimientos feministas y las mujeres, con la suerte de tener una ministra, ¿no? En este caso Gómez Alcorta, que trabajó y entonces como ministra sigue impulsando. Yo no sé si no sería necesario hasta tener un ministro, pero que sea una persona con discapacidad o con esta concepción que vos estás planteando y estamos discutiendo, para que se entienda, porque si no se los mira como minorías, y cuando desde arriba se lo mira como minoría, dice, bueno, a ver qué podemos hacer por este grupo, a ver, no, cómo ese grupo se inserta en la sociedad con todos los derechos, esto que vos decías de la autonomía, que es un concepto que seguramente mucha gente no tiene, porque si la mirada es compasiva, no vas a buscar la autonomía, vas a seguir alimentando la compasión hacia el discapacitado. Totalmente, totalmente. Ahí es, sí, no sé si un ministerio, pero por ejemplo... por ahí consejo, es demasiado, pero hay que pedir mucho para conseguir algo. No, el consejo consultivo, digo, el mecanismo ya está inventado. A veces no hay que inventar la pólvora, ¿no? Ya le inventaron los chinos hace tanto tiempo. Simplemente sería en la Ciudad de La Plata, por ejemplo, que el consejo consultivo existiera, porque está por ley, porque hay una ordenanza que lo establece, no solamente en la Ciudad de La Plata, sino en muchos municipios de la provincia y del país, que exista. Y segundo, que ese consejo pueda representar las instituciones de personas con discapacidad del lugar. ¿Para qué? Para esto que decíamos, cuando por ejemplo un concejal quiere sancionar alguna ley que tenga que ver con la discapacidad, pueda tener ese consejo, pueda reunirse con ellos y decirle, mire, mi proyecto es el de semáforos para personas con discapacidad visual. Mi idea, por lo que me enteré, por lo que yo sé, es hacerlo de esta manera. ¿Funciona? ¿Es útil para la persona con discapacidad? No, no es útil. ¿Por qué? Bueno, porque mirá, deberías tener en cuenta esto. Perfecto. Entonces, sale del municipio una ordenanza realmente con una utilidad adecuada, ¿no? Sí. Y eso no pasa. José Luis, yo te quería comentar esto. Nosotros, este programa, esta columna, digamos, la hacemos entre CODECOM, Colectiva para el Derecho Humano a la Comunicación, y el Consejo Consultivo de Discapacidad. Ese consejo es un conjunto de asociaciones y personas que nos juntamos sin tener ninguna estructura determinada, simplemente nos juntamos justamente para hacer esa
que vos decís. Nosotros estamos a disposición, nos sentamos con la Comisión de Discapacidad de Diputados, estamos relacionados con los senadores, solemos presentar proyectos de ley. En realidad elaboramos proyectos, los presentamos, pero además tratamos de intervenir en todas las áreas. Claro. En el área del censo nacional, en el área de las votaciones del domingo, tratamos de intervenir justamente como lo que vos decías de un consejo consultivo. Lo que no logramos, que creo que tenés razón, es que haya este tipo de consejos consultivos en todos los municipios y en todas las provincias. Porque la intervención de las personas con discapacidad es lo que importa, es lo que marca la convención, es que nada sobre nosotros sin nosotros. Claro. Néstor, tratamos de hacer eso. Una preguntita sola y le devuelvo la pelota a ustedes, aunque ya nos quedan pocos minutos. Nosotros hemos incorporado este concepto. Yo no soy una persona con discapacidad, pero a partir de la construcción de la ley me quedé con todas esas ideas y por eso hemos peleado, no sé cómo lo ves vos, la existencia de un observatorio de accesibilidad desde la Defensoría del Público. O sea, ir buscando en todos los lugares donde se trabaja la aplicación de la ley de medios, bueno, que haya un espacio para trabajar. Totalmente. En primer lugar, déjame decirte que celebro tus palabras, ¿no? Yo no soy una persona con discapacidad, pero me propongo trabajar la temática. En realidad debería ser así en todos los aspectos. Digo, yo no necesito ser mujer para sentir la violencia que sufren las compañeras a lo largo de nuestro país. Digo, por hecho tenemos un Ministerio de la Mujer y la Diversidad, ¿no? Me parece que en realidad la empatía tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Uno debe estar siempre acompañando las causas de las personas, independientemente al lugar o independientemente al género, ¿no? Y esto que decís del observatorio es muy cierto. Lamentablemente los argentinos, y acá recurro a una frase súper utilizada, ¿no? Pero que lamentablemente es cierta, somos hijos del rigor. Si no tenemos un organismo de control, de supervisión, de promoción, es como que dejamos todo librado al azar. Digo, pasó con la ley de medios, ¿no? El artículo 66 decía que el progresivo o la progresiva inclusión de esos criterios de accesibilidad era progresivo, y entonces muchos medios de comunicación, la mayoría, utilizaron este término para decir, bueno, pero lo estamos haciendo de a poco. Si bien ya estaba establecido el porcentaje de progresividad, bueno, hicieron la vista gorda, ¿no? Entonces ahí faltó también el control de decir, no, miren, llegamos a esta altura y deberíamos tener un nivel de accesibilidad del tanto por ciento. Entonces me parece que si no hay alguien que pueda controlar esa cuestión, las cosas pasan, ¿no? Y de mala manera. Entonces me parece que ahí el observatorio, de hecho el observatorio en su momento creó no solamente el observatorio en Buenos Aires, sino que tuvo una recorrida por todas las provincias, se reunió con muchísimos lugares y eso era maravilloso, ¿no? El observatorio estuvo en Santa Fe conversando con las instituciones de personas con discapacidad, porque, a ver, también esta cuestión de la accesibilidad, ¿no? La medimos siempre desde lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires y parte de la provincia de Buenos Aires, pero ¿qué pasa en el interior? Y ahí tuvo un trabajo muy interesante el observatorio con esa recorrida, ¿no? Claro, por eso en la gestión anterior prácticamente recorrimos todo el país con el observatorio. Pero chicos, yo no le quiero robar tiempo a los que nos siguen en nuestra columna. La verdad que gracias, Rosa, por este invitado, y gracias a vos, José Luis, por estar. Gracias, Iván, por acompañarnos, y a Néstor por darnos este espacio. Lo que yo quiero terminar diciendo, señores, las personas con discapacidad tenemos el derecho
de ejercer nuestro voto. Ejerzamos el derecho a votar, vayamos a votar con todas las limitaciones que todavía nos falta terminar de levantar esas barreras que nos impiden, pero vayamos, votemos el domingo. Yo siempre voy a votar muy contenta, porque más allá del el partidismo, más allá de mi opinión, que soy política, así que más allá de eso, pero poder aportar ese granito de arena, ese votar, los que hemos vivido todos los años de no democracia, estamos muy contentos de aportar en nuestra democracia. Así que gracias, José Luis, gracias a todos por gracias a estar. ustedes. Muchísimas gracias por todo lo que hemos aprendido. Y bueno, gracias compañeros, nos vemos el martes que viene, que ya lo saben, 9:30. Hablemos de discapacidad. Muy bien, muchas gracias y nos estamos yendo. Gracias Núñez, gracias Solco, Acosta, Bianchi, será hasta la semana que viene. Nos vamos a la tanda en Salir por Arriba en AM740.